Que cambiar ya. Hola Isaac, ¿qué tal? Hola Robert, ¿cómo estás? Todo muy Muy bien. ¿Y bien, tú? muy bien, muy bien. Con ganas de hablar de este Plutón en Acuario. Ya tenía ganas de hablar contigo al respecto de esto. Llevábamos unos días así buscándonos un poquito y por fin bueno, Sí, hemos sí, concretado el sí. día. Bueno, gracias por la invitación y siempre un gusto poder hablar de astrología y Sí, más en estas épocas de sí, cambios tan importantes. sí, sí, son cambios pues ya generacionales. Hemos estado con Plutón pues entre Capricornio, Acuario durante unos meses. Pero ahora definitivamente pues ha entrado ya para quedarse. Entonces me parecía un buen momento para hacer una charla contigo, que cuando nos conocimos pues ya noté que más o menos teníamos unas sinergias parecidas en cuanto a lo que Plutón viene a significar o lo que nos vendría a traer, que lo comentaremos ahora un poco más en profundidad para los próximos 20 años, ¿no? En el tránsito que va a hacer por Acuario. Mm. Entonces, eh, quería eso, ¿no? Pues tenerte aquí, por aquí y hacer un debate al respecto de ello, a ver si podemos arreglar el mundo, un poco. Bueno, yo creo que el mundo se arreglará él solo. Si se tiene que arreglar también, porque a veces también creo que pensamos como desde una perspectiva antropocéntrica, ¿no? Y lo que nos va bien a nosotros y a nosotras. Y quizá pues llega un momento que para la vida es mejor que nosotros y nosotras, la especie humana, pues ya haya cumplido un ciclo, ¿no? Como lo cumple todo organismo en este planeta. Entonces, pues bueno, veremos hacia dónde se dirige todo, pero también creo que eh, tenemos que intentar ver pues tanto lo que va a nutrir como lo que no nutre, pero que también sirve de alimento para que haya este continuo ciclo, ¿no? Y Plutón, pues bueno, es este planeta eh, generacional también que cuando tiene movimientos como los que estamos viendo ahora, Sí, pues genera nuevas sinergias y nuevas dinámicas que iremos viendo cómo se van desarrollando en las próximas 2 décadas, principalmente sí, con su paso por el signo de Acuario. sí. Entonces, si quieres, podemos empezar. Si quieres presentarte y decirnos al respecto de lo que haces, a qué te dedicas, cómo empezaste con astrología, un poco un Ujú. background tuyo y si quieres luego nos metemos con el tema, ¿sí? Vale, bueno, lo haré rapidito, pues soy Isaac. Trabajo principalmente a nivel artístico, desarrollando proyectos muy enfocados y muy conectados con las temáticas de astrología, tarot, simbología, mitología. Me gusta, pues, bueno, la vida me ha llevado a unificar todo esto. Hace más de 10 años que empecé a estudiar astrología, todavía sigo estudiando y siempre me voy a considerar, creo, estudiante de, de la astrología y también, pues, apasionado del tarot, que al fin y al cabo, pues bueno, son herramientas que también se conectan entre sí y eso es lo que yo he ido pues un poco haciendo en mi camino, como unificarlas y luego pues siempre he estado vinculado al tema artístico, la ilustración, el diseño también y bueno, he llegado a un punto en el que he unificado esas tres vertientes que a mí me apasionan. Genial. Sí, he visto pues tus barajas de tarot y los oráculos que haces y están Sí, bastante chulos, la verdad que me encantan. Sí, el colorido que le gracias. das y no sé, una sensibilidad bastante notable, ¿no? En cuanto a saber plasmar pues estas cosas tan sutiles mediante la creatividad y sí, aunar esas dos facetas, pues a mí particularmente también me ha resultado muy interesante. Yo también pues he hecho mis cositas con diseño gráfico y astrología, intentando combinar esas dos cosas.
Y hay un campo, hay un nicho ahí creativo bastante importante, porque en cuanto te dejas llevar, pues es sencillamente fluir, ¿no? Con las ideas que te vienen y todo encaja, poco a poco, de alguna manera se va encajando todo y dar salida a la creatividad de esa manera, ¿no? Aunando esas dos cosas, ¿no? Sí, Plasmar cosas tan efímeras o tan sutiles en el mundo físico a través del arte, pues a mí me gusta muchísimo tanto hacerlo yo como verlo en los demás, o sea que enhorabuena por eso y muchas seguro gracias. que... Aparte de que creo que tiene mucho que ver también con este momento que estamos viviendo y este cambio de era, y cómo pues todas estas herramientas que son más alternativas y que hasta ahora pues se miraban un poco desde esa perspectiva, por llamarla entre comillas capricorniana, ¿no? De bueno, ¿y eso para qué sirve? Y eso es algo que Mm, no se rige por lo práctico, lo real que vivimos. Bueno, estamos viendo cómo todo esto está adquiriendo cada vez más importancia, más relevancia y por lo tanto también pienso que a nivel estético, a nivel de cómo llega visualmente a las personas lo que es tanto la astrología como el tarot, pues también tiene que haber una evolución ahí y que sea pues algo que pueda conectar también desde desde lo artístico y lo visual con las personas, ¿no? Y que eso también vaya acercando a personas que antes eran quizá un poco reticentes, pues acercarse quizá desde esa parte más estética o que le llegue también a través de los ojos. Y bueno, estamos creo que en un momento donde se están también produciendo mucho de esto, ¿no? De artistas que cada vez están conectando más con mm. expresar esto que antes quizá no era tan habitual. Sí, eso quizá tiene que ver con el ingreso de Plutón en Acuario también, activando pues el signo contrario, que es Leo, y todos los signos Claro, fijos también. Entonces, por oposición, pues todo lo que es leonino y más creativo, pues también va a tener mucho que decir en este tránsito, yo creo. Y quizá lo veo por ahí también. Y también me gustaría comentar contigo, pues, ya que lo has mencionado, el tema capricorniano, ¿no? Porque hemos finalizado, hemos dado cierre a lo que Plutón ha hecho en los últimos 20 años por Capricornio. Me gustaría saber un poco tu valoración al respecto de cómo has vivido ese tránsito tú o qué conclusiones sacas al respecto del mismo. bueno, primero creo que no es algo que ya Plutón ha pasado a Acuario y venga, y ya nos olvidamos de Capricornio, ¿no? Creo que vamos a vivir todavía muchas consecuencias del tránsito de Plutón por Capricornio y que estamos como en una transición. De hecho, creo que el último regalo que nos ha hecho Plutón en Capricornio es la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Yo pienso que hay ahí todavía un anclaje a, a lo que son esas viejas estructuras, pese a que el personaje es muy uraniano dentro de la temática política, o así parece, pero pienso que el tránsito de Plutón por Capricornio pues nos ha hecho ver eh, en lo profundo, ¿no? Que significa todas estas estructuras de poder, las cuales eh, hemos relegado nuestro propio poder. Yo creo que la gran enseñanza es el darnos cuenta que tenemos y debemos hacernos responsables de nuestra vida, ¿no? De ese poder que tenemos, que es Plutón, y no permitir que sea en esta estructura piramidal que propone Capricornio, ¿no? Que sea una persona a la que le demos ese poder, ya sea por una votación eh, o, o en el sistema que se supone que estamos democrático, que lo elige la mayoría, pero al final estás delegando ese poder a un gobierno, a una persona, a un estamento y que luego ese personaje o ese estamento pues hace
lo que es mejor no para quien le ha elegido, sino lo que es mejor para eh, las otras estructuras de poder que también manejan lo que es la sociedad. Y como tú decías, ¿no? Si ahora, por ejemplo, Plutón en Acuario, pues tenemos que estar pendientes también al signo opuesto complementario que es Leo, pues durante el paso de Plutón por Capricornio, el signo opuesto complementario es Cáncer, y ahí hemos visto, ¿no? La vulnerabilidad a la cual nos ha sometido todo este paso de Plutón por Capricornio y cómo el pueblo que rige la Luna y que también rige a Cáncer, pues estamos viendo las consecuencias de esto, ¿no? Y creo que es un momento para, con el paso de Plutón a Acuario, pues despertar en este sentido, adquirir una conciencia eh, en la cual tenemos que tener esta responsabilidad de participar y de adquirir este poder en el colectivo. Sí, lo veo bastante fuerte todo este tema de emancipación de las estructuras. Yo personalmente el tránsito de Plutón por Capricornio lo veo aún bastante conectado con lo que va a suceder en Acuario. Sencillamente por la razón de que los dos signos están regidos por Saturno tradicionalmente. Entonces, me da la sensación de que va a haber una dupla en este tránsito, en estos dos tránsitos. En el sentido de que va a haber una relación entre lo que Plutón ha hecho en Capricornio y lo que va a hacer en Acuario. Y me parece que todavía no hemos visto todas las consecuencias del tránsito por Capricornio. También me da la sensación de que, al menos en mi parecer, de que este tránsito que ha hecho Plutón por Capricornio, que aún, como decimos, queda por desarrollar en el siguiente signo, tiene mucho que ver, yo creo, con, aparte de lo que tú has comentado, ¿no? La emancipación del individuo o del mundo canceriano de las estructuras verticales, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver también, más en lo concreto, con la separación del Estado con la fabricación del dinero, de alguna manera. Para mí, en un contexto más concreto, ha tenido mucho que ver con eso. De igual manera que en el anterior tránsito de Plutón con Capricornio tuvimos la Revolución Protestante, que fue el momento en el que Iglesia y Estado se separaron definitivamente, de alguna manera, uno de los tránsitos que Plutón tuvo por Capricornio. Yo creo que en este caso, teniendo en cuenta pues lo que sucedió en el ingreso que tuvo Plutón en ese signo con la crisis del 2008 y todas estas historias, ¿no? De crisis pues de la vivienda, también como tú dices, muy canceriano todo, ¿no? Como los estamentos gubernamentales han abandonado a la luna, ¿no? De alguna manera al pueblo y se ha convertido en lo capricorniano que debería velar por la seguridad y por el bienestar de lo lunar en un clientelismo que sencillamente se ocupa de sus propias cosas, ¿no? Todo eso que fue muy evidente en el ingreso de Plutón en Capricornio en el 2008, creo que va a tener un recorrido en el siguiente signo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo acuariano, que es una estructura más horizontal, ¿no? Y los temas de descentralización y estas cosas que vienen a través de la tecnología van a tener mucho que ver en el desarrollo de lo que Plutón va a hacer por Acuario durante estos 20 años, ¿no? Que va a ser continuar, según mi punto de vista, ¿no? Lo que ha venido haciendo en el signo anterior, Capricornio, con la separación del Estado de la fabricación del dinero, porque está claro, o al menos desde mi punto de vista está muy claro, que ha llegado a un punto en el que eso no se puede sostener más, ¿no? Que la gestión y el control sobre el dinero se tiene que desapegar del mundo institucional porque ha llegado un momento en el que no son capaces de gestionarlo adecuadamente, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces eso es lo que me parece que vamos a ir mucho viendo de soslayo, el trasfondo del asunto a un nivel macro, bajo mi punto de vista, aparte de muchas otras cosas que podemos comentar ahora. Más en un concreto, yo creo que va a ir mucho por ahí, ¿no? Va a ir mucho de cómo el entorno en red y lo que es la descentralización y la abstracción del intercambio de valor entre personas va a separarse de las estructuras más verticales, ¿no? En el sentido de que vamos a ir viendo cómo eso se democratiza más o
el componente del elemento aire es el que va a ir apoderándose un poco de esa herramienta que es el intercambio de valor entre personas. Me da mucho la sensación. Sobre todo por Mm. si tenemos en cuenta que, bueno, pues como decimos, ¿no? Va a entrar Plutón en un signo fijo que va a estar en aspectos tensos con Tauro y Escorpio, ¿no? Que tiene mucho que ver con el valor. Y bueno, te dejo ahí un poco a ver qué feedback me puedes dar al respecto, si ves que tiene sentido o según tu Sí, 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 lectura. totalmente. Aparte, hablabas, ¿no? De esta separación del Estado con el pueblo y bueno, es que Capricornio es el signo que habla más de lo que es la separación, ¿no? Y cómo si lo vemos desde el lado que podamos sacarle como una lección a esto es imaginar ese estado como ese padre o madre, ¿no? Que deja a su hijo o su hija ahí a la intemperie, de alguna manera se separa, ¿no? Para que éste crezca, se haga duro, ¿no? Ante la vida, ante las circunstancias, por así decirlo. Por eso creo que es eso, ¿no? Un momento de hacernos cargo. Y, y- y esto pasa, pues, por lo que comentas, por esa conexión con el valor, ¿no? Más allá de lo económico, en lo sutil, pues tiene que ver mucho con la conexión, con el valor propio, con nuestra propia conexión con aquello que queremos de alguna manera crear y generar en el mundo a través de nuestros propios recursos y no depender siempre, estar dependiendo esas dependencias de mamá, papá, Estado o de estos estamentos que les damos como ese poder o el encargo de que tienen que ser los que nos de alguna manera mantengan o generen estructuras que nos veamos ahí protegidos y protegidas y seguros. Entonces, coincido totalmente. Pienso que el tema de la economía va a ser, y bueno, hemos tenido, ¿no? Hace poco, pues, eh, y seguimos teniendo, ¿no? Cuadraturas entre Saturno, Júpiter también, que conectan mucho con este tema a nivel de lo económico, de eh, nuevas reglas o nuevas leyes en esta dinámica, y luego con Urano transitando por los últimos grados de Tauro, pues removiendo todo lo que significa esto, ¿no? La seguridad de lo material, nuestra conexión con el dinero físico también, ahora con el cambio de Urano a Géminis el próximo año, más este Plutón en Acuario, pues obviamente va a mover todo lo que significa este tema del valor hacia el aire, ¿no? Hacia lo digital, hacia un dinero mucho más rápido, mucho más em, eh, global o democrático o abierto, no sé cómo llamarlo. Mm, Eh, pero bueno, hemos visto ahora, ¿no? Como justo cuando Plutón entraba en Acuario, había una subida increíble en la moneda de Bitcoin, por ejemplo. Está alcanzando máximos históricos, casi en los $100.000 ya. Y bueno, ya se posicionan gobiernos, fondos de inversión, estamentos que antes denostaban a Bitcoin, pues están comprando esta moneda como locos mm, y bueno, todo hace derivar eso, ¿no? A cómo se va a llevar este tema del control hacia el tema de lo económico, porque yo creo que esto va a derivar al final en que el dinero fiat que hasta ahora hemos utilizado derive a una moneda digital del propio país, en la cual, pues bueno, tendrán ¿no? el control absoluto, si ya no lo tienen, pues más todavía de en qué gastas o o si, no sé, o pueden decir, pues mira, pues eh, gastar esto hasta cierto momento, a partir de este momento se va a cortar como el flujo del dinero que haya
en tu cuenta, por así decirlo, cosa que ahora no se puede porque tú puedes tener dinero en tu casa, billetes, monedas y demás que puedes utilizar. Pero si todo se digitaliza en este sentido, como el dinero, con las CBDCs que se llaman, pues bueno, el control de lo económico será total en este sentido y yo creo que es lo que se quiere hacer, ¿no? Hablamos de Plutón en Acuario, que habla a través de lo tecnológico, de lo digital, pues obtener ese control. También da la posibilidad eso, ¿no? De a través, por ejemplo, de monedas como Bitcoin o criptomonedas que se puedan crear en paralelo, de que haya esa descentralización, de que haya como la posibilidad de ser tú el dueño de tu propia moneda, ¿no? Que para eso se creó, por ejemplo, Bitcoin. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando todo eso. Podemos comentar, para poner un poco en perspectiva el tema en cuestión, un poco delinear qué sería, por un lado, Plutón como arquetipo y luego, pues, Acuario por el otro lado, ¿no? Y qué combo podemos esperar de estas dos fuerzas, ¿no? De estas dos energías combinadas y bueno, yo por quizá, por empezar, ¿no? Para dar una serie de inputs, no sé si para mí lo que significaría Plutón, ¿no? Porque, claro, normalmente se asocia mucho con la transformación, ¿no? Con el arquetipo que viene a transformar las cosas. Lo que sucede, claro, es que eso viene a posteriori, ¿no? Porque primero viene una época de destrucción, ¿no? Y a mí Plutón siempre me ha sugerido lo que vendría a ser la regeneración, como una síntesis, ¿no? Que, que sucede cuando algo se desmorona y luego se tiene que reconstruir, ¿no? Es la capacidad regenerativa, ¿no? Que tenemos nosotros individualmente y luego pues a un nivel más colectivo. Y también lo plutoniano, como hemos visto en lo que ha sucedido recientemente por Capricornio, también tiene mucho que ver con la supervivencia, ¿no? Con el sobrevivir a las cosas, con el hacernos tocar el fondo y desprendernos de aquello que es superfluo, ¿no? Y nos hace conectar con nuestro núcleo vital, del cual podemos extraer energía para poder degenerar, ¿no? Es un poco mi visión al respecto de lo que el arquetipo plutoniano vendría a significar. Quizás eso puede venir tanto de lo físico, de lo tangible, como de lo psicológico, sobre todo, porque Mm, em, Plutón también es un arquetipo profundamente psicológico, ¿no? En el sentido de que podemos estar haciendo unas películas al respecto de lo que está pasando. Pues esto lo vimos mucho con el COVID, ¿no? Cuando conjuntaron Saturno y Plutón, ¿no? Cómo los miedos y las paranoias plutonianas, ¿no? En el sentido de qué puede suceder, qué puede estar sucediendo, ¿no? Ya pues en torno a teorías de la conspiración, si eran ciertas o no eran ciertas, todo lo que salió de la caja de Pandora un poco por aquellos días, tiene mucho que ver con lo plutoniano, ¿no? Y en combinación con lo saturnal, en aquel momento, pues tuvo mucho que ver con lo que se plasmó en el mundo físico, realmente, por parte del mundo institucional, ¿no? Teniendo en cuenta que estábamos, pues, en un contexto más capricorniano, ¿no? Pero me vengo a referir a lo que psicológicamente, por lo que psicológicamente pasamos todos como sociedad y lo que fue aflorando del mundo gubernamental, ¿no? Todos estos miedos y estas paranoias al respecto de lo que podía estar sucediendo realmente en el mundo cuando quizá no era de esa manera, ¿no? O no era tan grave como se estaba pintando, ¿no? Y mm, el trasfondo de lo que estaba pasando allí, ¿no? Qué fuerzas estaban operando bajo toda esa apariencia, ¿no? De alarma social, ¿no? Y quién se estaba aprovechando de eso también, ¿no? Todas estas dinámicas plutonianas, pues las veo bastante intensas en este momento, ya en un contexto más acuariano, ¿no? Eso en cuanto a lo que es Plutón, en cuanto a lo arquetipal, ¿no? Y cómo lo que es muy pequeño también puede llegar a convertirse en algo muy grande y viceversa, ¿no? Todo lo que es nuclear, ¿no? Algo que tiene un punto de inicio muy minúsculo, cómo puede eso derivar en algo gigantesco
y viceversa, ¿no? Como algo que es realmente importante puede llegar a minimizarse de una forma bastante sorprendente. Mm. Eso me viene un poco a la cabeza al respecto de lo que sería Plutón en este contexto. Y, no sé, extremismos, ¿no? Y este tipo de dinámicas. Co- Totalmente, yo pienso igual, o sea, todo lo que hayas dicho y sobre todo ver cómo eh, ese miedo, esa dinámica que se va generando, ¿no? Cuando Plutón se hace presente de manera tan sutil, pero que va derivando en, sobre todo, hay una palabra que has dicho a nivel psicológico, yo creo que es algo que ahora podemos realmente darnos cuenta, ¿no? De todo el proceso que hemos ido viviendo desde 2020 y cómo nuestra psique ha cambiado, nuestra forma de vincularnos con el mundo pre-COVID y post-COVID es totalmente distinta para mí, yo al menos así lo he sentido. Y, y tengo esperanza y tenía ganas como de este cambio de Plutón a Acuario para descomprimirnos un poco, para de alguna manera salir de esa cueva que representa Capricornio, ¿no? Ese lugar más frío que puede representar la energía Capricornio y con un Plutón ahí como eso lo lleva al extremo y que en Acuario un poco empecemos a asomar fuera de esa cueva para respirar un aire nuevo que obviamente va a traer cosas que no van a ser fáciles, sencillas, totalmente nos van a sacar de una zona de confort hasta ahora habitada porque somos sociedades muy ancladas en lo material y lo que se viene no tiene nada que ver con lo material en gran medida. Y obviamente va a haber ahí como también como un miedo a todo lo diferente, a lo nuevo que va a suponer todo este paso de Plutón a Acuario, pero también para mí hay como una apertura a una nueva conciencia, a un darnos cuenta de que podemos manejar este miedo, esta responsabilidad y este poder que, que nos ha venido inculcando Plutón por Capricornio y lo podemos manejar desde una nueva conciencia. Y, y al final, Plutón también rige las riquezas, ¿no? Y hay que ir muy en lo profundo, ¿no? Para escarbar muy en lo profundo para encontrar esas riquezas. Pero una vez las encuentras, pues bueno, poder sacar partido a eso y creo que hay una oportunidad en ello. Al menos quiero ver como ese lado un poco utópico, no sé si es para hacer un poco más de balance, equilibrio con toda la distopía, ¿no? Que se está de alguna manera generando con este momento que estamos viviendo. Mm. Sí, claro, entonces, en relación a lo que comentas, claro, porque Acuario, ¿no? Si intentamos delinear qué es Acuario como energía, pues es bastante diferente de lo que es Capricornio, ¿no? Porque Acuario es un signo de aire, ¿no? Y este aperturismo del que tú hablas tiene mucho que ver con la cualidad del elemento, ¿no? Es un signo humano también, ¿no? Y interesado por las cosas de la humanidad, un signo social, pero es un signo fijo, ¿no? Y las cosas en Acuario, pues hay una resistencia a ese cambio, pero me da la sensación de que el mundo de las ideas y también de los espacios que están basados en principios mentales. Esto a veces la gente no lo acaba de comprender muy bien, bajo mi punto de vista, pero si comprendemos que tradicionalmente Acuario es un signo elegido por Saturno, la estructuración y delimitación de principios o nichos intelectuales es muy importante, incluso de espacios, porque al final Acuario yo creo que tiene mucho que ver con el espacio más que con el tiempo, que tenía más relación con con lo capricorniano por ser un signo del elemento tierra, ¿no? Que es más anclado en la realidad física. Entonces,
Acuario siempre me ha dado la sensación de que tiene mucho que ver con el espacio, ¿no? Con el aire, ¿no? Con el cielo, con lo que se puede llegar a delimitar y lo que está incluido dentro de ese espacio y lo que está fuera. Entonces, me pareció muy, muy curioso, ahora que comentamos el tema del COVID, cómo Capricornio y Acuario tuvieron esta relación, ¿no? Cómo los planetas, una vez empezó el COVID, no se fueron desplazando hacia Acuario, pues Acuario. Bien. sí, con Marte, que estuvo por allí también, como Bueno, y Júpiter. la conjunción de Saturno-Júpiter en el grado cero de Acuario tuvimos. Eso es fundamental al respecto de lo que estamos hablando, obviamente, porque a un nivel social es donde tuvimos esa conjunción, es la que va a marcar los próximos 200 años en cuanto a la evolución social como humanidad, ¿no? Y es ahí, ese punto fue importantísimo, que precisamente es donde está Plutón ahora mismo, cuando ingresa en este signo, ¿no? Ujú. Pues está ahí ahora mismo, ¿no? Y está reactivando esa conjunción. Y esta cuadratura que va manteniendo Saturno y Júpiter me habla mucho a mí de todos estos cambios. Ahora están en signos mutables, es lo que está pasando ahora mismo, que estamos entre dos eras, ¿no? Estamos como transicionando entre dos estados sociales. Y esta capacidad que tiene Acuario para estructurar ideas, ¿no? ¿No? Y a la hora de delimitar qué está incluido dentro del status quo y qué está fuera, ¿no? Ya lo vimos pues con el COVID, ¿no? Cómo no se podía salir a determinada hora, cómo, en fin, todo estaba parametrizado en el sentido de que las realidades coexistentes en ese momento eran múltiples, ¿no? Porque tú, por ejemplo, recuerdo yo por aquella época, que tú podías estar en un determinado contexto social en el cual todo el mundo llevaba pues las mascarillas puestas, en fin, todo el mundo se adecuaba a el principio intelectual de que era necesario todo lo que se nos estaba diciendo que era necesario para conservar la salud pública, ¿no? Y de repente tú te ibas 50 metros más adelante, ¿no? En el mismo lugar, la misma calle, el mismo entorno social en el que estaba sucediendo eso, y te encontrabas con personas que no llevaban ni la mascarilla y les sudaba todo lo que el gobierno pudiera decir al respecto de lo que tenían que hacer, ¿no? Y eso es, Mm. Acuario es eso, ¿no? Es la estructuración de nichos intelectuales dentro de un mismo contexto, ¿no? Cómo la sociedad se va estructurando en cuanto a principios, ¿no? En qué yo creo, ¿no? Qué ideologías yo tengo, que luego se transforman, se transparentan en espacios, ¿no? En qué espacios yo me voy alineando o qué nichos intelectuales, a qué nichos intelectuales me adhiero, ¿no? Conforme a mis ideas, a mis principios. Y eso es muy acuariano y yo creo que va a tener mucho que ver con lo que va a suceder, ¿no? Y estos conceptos de marginalidad, ¿no? De lo que es diferente, de las minorías. Que es la parte, digamos, saturnina, ¿no? La separación de lo que es diferente, de los que llevan mascarilla y los que no llevan y cómo se juzga, ¿no? Ese ideal de, pues tú llevas porque eres un siervo y tú no llevas porque eres un irrespetuoso y no sé qué, ¿no? Y ahí se crea esa separación cuando lo que habla Acuario, bueno, es que estamos todos en lo mismo, entonces, Sí, 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 es eso. Y claro, o sea, Plutón yo entiendo que lo que va a traernos es más de eso, ¿no? Más de esa polarización. ¿No? Cómo vamos a ir polarizándonos mucho en extremos. Y eso tiene mucho que ver con lo plutoniano y con lo acuariano, en el sentido de que Plutón viene a mostrar las vergüenzas del signo sobre el que transita, ¿no? Y eso lo veo bastante fuerte en cuanto a de qué estamos hechos a un nivel ciudadano, colectivo, ¿no? ¿Somos capaces de empoderarnos y emanciparnos de las estructuras más verticales? ¿O vamos a repetir los mismos errores, ¿no? Vamos a ser suficientemente maduros como para dejar las diferencias a un lado y poder generar redes que nos hagan más libres, o vamos a estar enrocados en nuestras posiciones fijas, ¿no? Y cada ah, uno en su parcela y que se mueran los feos, ¿no? O sea, se puede... sí, sí. La cuestión será, es que se tiene que generar como nuevas sociedades, es decir, si pretendemos ir haciendo cambios con una base establecida en lo conocido hasta ahora, en estas estructuras que hemos generado hasta ahora, obviamente que es lo que se va a hacer, porque como tú dices, ¿no? Acuario es Saturno y como regente antiguo y luego Urano, creo que la primera parte de todo este proceso que vamos a vivir va a ser
muy saturnino todavía, muy arraigado en ese miedo a lo diferente, en esa búsqueda de una seguridad mientras caemos a lo desconocido, ¿no? Y mientras nos aferremos a esas estructuras por toda esta seguridad que todavía vamos a estar intentando buscar, pues no va a ir funcionando, ¿no? Y eso creo que Plutón va a ir apretando ahí las tuercas para llevarnos a unas crisis más profundas en las cuales exploten como explotó en su momento la Revolución Francesa o otras cuestiones, pues que de ahí surjan un nuevo tipo de sociedades que nada tienen que ver con lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Con lo que hemos conocido hasta ahora. Y Sí, ahí sí que entraremos realmente en Acuario, ¿no? En ese proceso acuariano uraniano. sí. Bueno, si nos centramos en Urano, ¿no? Como el regente moderno, sí que es cierto, ¿no? Que Urano es esta energía prometeica, ¿no? Así más utópica, ¿no? Utópica y quizá la regencia saturnal sería más distópica, ¿no? En cuanto a qué relación existe entre estos dos arquetipos, ¿no? Lo que sí que es verdad Claro, es que la energía acuariana en general no tiene nada que ver con la gente que es de ese signo, ¿eh? O sea, no es algo personalista, sino tiene más que claro, ver claro. con el hecho de que Acuario tiende mucho a abrazar a la humanidad, ¿no? Pero despreciar al individuo, ¿no? En el sentido de que, por oposición con Leo, es que como tiene una especie de reticencia a lo que es, a lo que brilla con luz propia, ¿no? Y tiende a homogeneizar a todo el mundo por igual, ¿no? Eh, Mm. y esa dialéctica entre lo que es único y lo que es inclusivo yo creo que será la piedra de toque bastante importante, sobre todo en estos primeros compases de Plutón por este signo. De hecho, tenemos la oposición desde Marte en Leo, Marte como el individuo, ¿no? Y lo egoico versus a Plutón en Acuario, que tiene que ver para mí, la muerte del individuo frente a lo colectivo, ¿no? Y ahí hay como esa contraposición. Yo tengo mis dudas, en el sentido de que este tránsito de Plutón por Acuario lo veo bastante diferente a lo que han sido los anteriores por varios Pues, motivos. sí, Primero es que van a haber buenos aspectos entre los transpersonales, entre sí, aspectos fluidos, y eso me da a entender que, sobre todo con Urano, el aspecto que va a tener Plutón con Urano, va a ser bastante positivo en el sentido de que hay una vía de escape para todas estas cosas, ¿no? Todo lo que es, bueno, Acuario tiene mucho que ver con la tecnología en sí, ¿no? O sea, es un signo que se orienta hacia un futuro, ¿no? Las posibilidades, ¿no? Que en cuanto a ciencia, computación, ¿no? Todo lo que es nuevo y lo que es eh, traspasar límites mentales, intelectuales, Acuario es donde se centra, ¿no? Y este buen aspecto va a tener Plutón con Urano, Urano en Géminis, quiero decir, yo creo que va a ser fundamental. O sea, va a ser algo que nos va a dar alas en cuanto a cómo vamos a ir viendo estos cambios implementarse de forma mucho más rápida de un día para el otro. Vamos a ir viendo locuras, en el sentido de que, por ejemplo, el otro día estaba viendo yo que, tú sabes, los drones, ¿no? Pues llevan existiendo durante un tiempo ya, ¿no? Los drones, pues sí, todo el mundo ya sabe qué son, los ha visto, incluso, pues, tiene alguno, o en fin, ¿no? Pues el otro día estaba viendo yo cómo de repente han inventado un dron que es personal. ¿Sabes estos dibujos que había hace muchos años de la familia Jetson? Que eran unos dibujos, un no. cartoon de un futuro donde la gente viajaba con naves espaciales, entre comillas, para ir al trabajo, para no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Se llamaba los Jetson. Pues hay una empresa que se llama Jetson que ha inventado un dron personal con el que tú vas volando. Sí Tal, que los he visto los drones estos, que es una especie como de helicópteros, ¿no? tal cual. Sí, sí. Estas Sí, sí, cosas. esto va a haber ya. O sea, ya en China creo que están probando como taxis y demás.
estas cosas van a ir surgiendo muy rápidamente. Y todo lo que son canales de comunicación y lo colectivo y lo personal, porque Géminis tiene a ser más una energía más del entorno inmediato, de lo que sucede en tu entorno, ¿no? Y esta conexión tan fluida entre Plutón y Urano en signos de aire va a propiciar los avances tecnológicos, no solamente en ese sentido, ¿no? En el sentido de ver... Sí, transporte, por ejemplo, que es muy geminiano. sí, pero en el sentido de computación y de canales de comunicación, porque Ah, también tiene mucho que ver con los canales de comunicación. Y van a haber múltiples, van a haber muchísimas formas de comunicación, nuevas formas de comunicación, avance en la ciencia, va a ser muy positivo. Y este aspecto que van a tener también con Neptuno, que estará por Aries, yo creo que el individuo va a ser el foco de esas dinámicas, ¿sabes? Lo personal. ¿No? Como lo personal y lo colectivo van a estar fundidos de alguna manera y la realidad va a dar un vuelco, va a dar un vuelco. O sea, va a ser otro tipo de realidad personal. mm. Ahora Y que tú, mm, perdón, no, sí, sí. bueno, era eso sobre todo. Y también me da la sensación de que va a ser una era mucho más masculina, mucho más activa, proactiva, de emprendimiento, de foco en el individuo y a la hora de qué quiere hacer el individuo con su propia vida y cómo el individuo va a ir movilizando desde el ser a la sociedad o cómo el enfoque va a ser mucho más masculino de lo que hemos venido viendo en los últimos bastantes años, porque Mm, los transpersonales pues han estado, sobre todo Plutón en un signo femenino, Capricornio es un signo femenino, y Neptuno también ha estado transitando por un signo femenino que es Piscis. Y Tauro, los últimos 7 años, Urano, quiero decir, en Tauro, también ha estado transitando un signo femenino que es Tauro, que es un signo de elemento tierra. Entonces, todo esto, o sea, ha ido pues como no haciéndonos más pasivos, sino más receptivos a las cosas, ¿no? Y no tan proactivos. Pero cuando los transpersonales cambian a signos masculinos, yo esto lo veo dando un giro bastante importante. Y los emprendimientos más individuales o la iniciativa personal pueden ser el foco desde el cual surjan estos inventos. ujú, Democratizar todas estas tecnologías en función de no tanto lo que una corporación haga, sino lo que los individuos entre sí vayan generando, ¿no? O que la chispa ariana de lo que va a cambiar el mundo surja de un individuo y eso se vaya propagando, ¿sabes? O sea, mediante canales que estén dispuestos ahí ya para que esa dinámica vaya surgiendo, vaya fluyendo. Sí, es lo que me da la me sensación. parece, me parece muy acertado, pero tú propones como esta parte más luminosa, por así decirlo, y que concuerdo que está también esa parte, pero también voy a irme a la parte un poco más oscura de eso para un poco tener las dos caras también, ¿no? De lo que puedan ser todas estas energías, no simplemente por regodearnos en lo oscuro. Pero esta conexión entre Plutón, Neptuno y Urano, que es fluida entre ellos, pienso que hay una parte ahí que tenemos que tener cuidado con ese apex o ápice donde está Neptuno, que es el tema de la desconexión o el tema de la evasión, el tema también del engaño, el tema también de la manipulación. Eh, Porque creo que todo esto, todo este cambio a través de la tecnología, que yo concuerdo totalmente que va a ser a través de eso donde va a haber esta gran transformación y este gran cambio en la humanidad, eh, pues obviamente va a haber como ese proceso en quien ya tiene el poder de querer utilizar todo esto, seguir utilizando todo esto para que ese poder siga con ellos, ¿no? Y estuve viendo estas últimas semanas un vídeo sobre un libro de un escritor griego que se llama Yanis Varoufakis y habla del el tecnofeudalismo, ¿no? Y de cómo todas estas corporaciones como Google, Amazon, OpenAI, eh, etcétera, etcétera, que se mueven y que están ahora pues tan en auge a través de todo lo que es la tecnología,
pues se convierten en nuevos señores feudales, ¿no? Volvemos, y un poco sería el patrón de cuando vivíamos en la época feudal, que teníamos, trabajábamos como esclavos la tierra de un señor, ¿no? Y no solo le teníamos que rendir pues todo lo que trabajábamos, sino también pagar unos impuestos y demás. Todo eso cambió la dinámica con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Esa esclavitud que teníamos a través de lo feudal pasó a ser la esclavitud a través del trabajo, ¿no? De ir 12, principio 12, 16 horas ahí en una fábrica, lo que sea. Luego ha ido evolucionando esto a menos horas y demás, pero bueno, hemos seguido en ese patrón en el cual no sentíamos unas cadenas reales, pero sí que pues a través del consumo, ¿no? De lo que ha sido todo este proceso del capitalismo, ¿no? De consumir y cómo eso nos ha hecho esclavos del propio consumo, del trabajar y trabajar para tener esto, una casa, un coche, lo que sea, lo que sea. Y ahora está cambiando eso a lo que tú dices, ¿no? A un patrón en el cual ya no vamos a estar trabajando para alguien y haciendo esas horas, 8 horas en una empresa, una fábrica, lo que sea, sino que vamos a trabajar para nosotros mismos 24 horas al día conectados a estas plataformas, a estos nuevos feudos de estos lobbies, eh, poniendo nuestra creatividad, nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestras horas y además teniendo que pagar, si queremos, ciertas cualidades del servicio que se nos brinda a través de esas plataformas, ¿no? Entonces, ese, esa conexión entre los transpersonales ahí, creo que tiene ese contrato que no se ve, ¿no? Que nos dan por debajo de la puerta de alguna manera, que tenemos que tener cuidado, y también todo lo que va a significar el hecho de el abstraernos de la realidad, ¿no? A través de ya sea metaversos, ya sea eh, nuevos entretenimientos que van a haber, que nos van a desconectar y hacer pues eso, ¿no? Estar más desvinculados de una realidad y vamos a tener que ser, como decía al inicio, responsables de nosotros y de nosotras mismas a la hora de elegir cómo queremos implementar en nuestras vidas esta tecnología y no dejarnos llevar por el cauce, ¿no? De todo esto que se nos está planteando ya. Nadie nos ha preguntado si queremos la inteligencia artificial. La sacaron ahí, como sacaron Internet en su momento, primero como un pasatiempo, por así decirlo, el jiji jaja que yo digo, ¿no? De ver, ay, mira, el chat GPT ahí no sé qué. Y te van dando todo eso como algo abierto a todo el mundo. Y cuando ya estás ahí utilizando y lo necesitas, entonces es cuando ya te ves atrapado en eso. Entonces creo que todo esto forma parte de ese proceso también. Absolutamente. Y es que en este aspecto que van a tener los transpersonales entre sí, hay otro actor implicado, que es Saturno, que estará conjuntando con Neptuno, estarán ingresando en paralelo en el momento en el que Neptuno ingrese en Aries. Entonces, estas dinámicas de autenticidad y de separación impersonal de las cosas y de saber establecer límites personales al respecto de lo que se nos ofrece, porque Neptuno puede ser un arquetipo muy diluido en cuanto a ofrecernos mundos imaginarios que están hechos a nuestra medida, ¿no? O sea, Y encontrar, muy reales, porque Saturno estaba ahí, y entonces hace que eso, que te metas, te pongas una gafa que no sé qué, y sientes realmente que estás en otro mundo. exacto, está personalizado, ¿no? Es una realidad personalizada, pero que no es real, ¿no? Mm. Y eso va a tener mucho que ver también con la autenticidad. O sea, Saturno a veces tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el saber establecer sanos límites, ¿no? Y barreras, elegir barreras en cuanto a lo que es propio y lo que no nos es propio. Lo estamos viendo mucho ahora, pues con el tránsito que está teniendo por Piscis. Yo personalmente lo voy viendo bastante fuerte en mi vida y en mi entorno, ¿no? Como las influencias externas, hay que llegar a un momento en el cual tienes que saber decir basta, ¿no? De lo que no resuena contigo realmente. Mm. Y estas cosas yo creo que van a ser pues importantes, ¿no? Y como el colectivo nos va a ir eh, seduciendo con todo tipo de avances tecnológicos y estará en nuestra mano
de qué forma queremos utilizarlos, ¿no? Porque si bien es cierto que eso que dices tú, ¿no? De cómo se nos ha ido presentando esta nueva herramienta que es la inteligencia artificial, ¿no? Que para mí es acuariano totalmente y plutoniano, en el sentido de que abre una nueva vía a generar en el mundo una nueva forma de vida artificial, ¿no? En el sentido de que abre la puerta a que el ser humano sea, entre comillas, un dios capaz de generar vida o inteligencia aparentemente. Eso estamos muy en los primeros inicios, pero es una caja de Pandora ciertamente, ¿no? Lo que Plutón ha venido a ofrecernos con la inteligencia artificial y cómo eso se va a ir desarrollando. Lo que si bien es cierto es que, de igual forma que se nos ha ofrecido este objeto, ¿no? El nuevo paradigma de la inteligencia artificial por mano, se nos ha vendido a través de empresas como OpenAI, etcétera. También es cierto que están surgiendo modelos descentralizados y que están a la disposición de quien se los quiera descargar, por ejemplo, en páginas como, ¿cómo se llama esta? Hugging Face. Hugging Face es como una especie de repositorio de inteligencias artificiales o de Large Language Models que se llaman, ¿no? Que Sí. están abiertos a que la gente se los baje y los lo utilice desde su propio ordenador, que los vaya entrenando y los vaya utilizando sin necesidad de que tú pagues ni un duro a OpenAI ni a ninguna otra plataforma. Es como una democratización que te pone a ti en el foco de tus propias decisiones. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres consumir lo que ya se te da o quieres tú iniciar, ¿no? Responsabilizarte y arianamente tomar las riendas de tu propia vida, ¿no? Y ser tú quien domine la tecnología y no ser la víctima de esa tecnología, ¿no? O de lo que quieran hacer con dicha tecnología. Mm. Entonces, Esto que dices me hace pensar en cuando me enviaste para ver la carta del momento y en el cual entraba Plutón a Acuario. Teníamos la luna en Cáncer y la luna recibiendo aspectos de un quincuncio, creo recordar, Julio. de Mercurio en Sagitario, en oposición a Júpiter en Géminis, Sagitario, y un sextil a la luna desde Júpiter. Esto en astrología Uber, que se le llama un triángulo de excitación. Y habla mucho, a mí, con esto que estamos hablando, ¿no? De cómo el pueblo, de cómo esta comodidad en la cual estamos, ¿no? Desde esa luna en Cáncer, también de todo lo pasado conocido y ese lugar más eh, vulnerable en el cual estamos, pues con estos aspectos que son muy mentales y muy del aprendizaje, información, habla de una especie de estrés a la hora de tener en este momento, ¿no? Que salir de todo lo conocido y de empezar a aprender todo esto nuevo que se viene a una velocidad increíble, ¿no? Y luego con eso, ¿no? Con un sinfín de ideas, de posibilidades, de formas de pensar nuevas, etcétera, etcétera, que en un inicio esto genera mucho estrés, pero también un quincuncio, un sextil, esta figura crea también la posibilidad de que nazca una nueva conciencia. Entonces, con el tiempo esto puede generar eso, ¿no? Que se abran nuevas maneras de pensar y lo que hablábamos también un poco de este tema del desempleo que pueda causar la inteligencia artificial y demás, que habrá también la posibilidad a que generemos nuevos empleos, nuevas formas de crear en nuestra realidad, muy acorde también con esa entrada, ¿no? De Neptuno en Aries, de Saturno también en Aries, con todo esto. Pues si te parece, podemos hacer ahora una especie de delineación de pronósticos, ya que hemos hablado así en general de lo que es Acuario, Plutón, en cuanto a dinámicas más colectivas y todo lo que tiene que ver con tecnología, y que es lo que más yo creo vamos a ir percibiendo a nuestro alrededor, todo lo que tiene que ver con el elemento aire. Pero me gustaría, pues, quizá concretar un poco más en cuanto a pronósticos que tengan que ver más con lo que vamos a ir viviendo nosotros, a un nivel más personal, y quizá, pues, en cuanto a los tres pilares básicos de lo que
la felicidad humana, o lo que entendemos como es felicidad humana, ¿no? Los tres grandes temas, o sea, salud, dinero y el amor también, ¿no? Para ver qué cosas vamos a ir experimentando en esos ámbitos, ¿no? Quizá también desde los dos lados, ¿no? Desde lo positivo y lo negativo. Yo, si tuviera que hacer algo de ese estilo, en cuanto a lo que fuera vinculado con la salud, yo este ingreso que tiene Plutón, yo lo veo bastante positivo en cuanto a avances médicos y todo lo que tiene que ver con tecnología celular. Si hemos comentado que Plutón es algo que se centra en lo muy pequeño, ¿no? Y que puede llegar a convertir eso tan pequeño en algo muy grande, ¿no? A escala mundial. Yo veo los temas de genética y investigación celular, yo lo veo bastante importante en cuanto a avances médicos en ese sentido, ¿no? Terapias Mm. genéticas, todo lo que es el genoma y estas cosas, lo veo bastante fuerte. En cuanto De hecho, ayer justo me salía ahí en Instagram una de las cuentas que sigo de inteligencia artificial que decían que habían hecho un nanobot que es capaz de matar las células cancerígenas. Entonces, es como que el nanobot lo dirigen, va a las células y las carga, y que están ya como en fase de pruebas y todo. O sea, y es lo que dices, ¿no? Lo minúsculo, un nanobot sí, capaz sí, ya de... Y claro, luego habrá que ver, pues, eh, la parte, como tú decías, ¿no? Oscura de esto o negativa. Es que a mí no me gusta decir positivo o negativo, pero sí, ¿no? Cómo se puede utilizar todo esto a través sí, de la manipulación del cuerpo, de lo que, bueno, no sé, sí. ahí se abre ya para escribir novelas y novelas de... Sí, yo pues en el aspecto más oscuro, pues quizá lo que comentas, ¿no? El tema del transhumanismo puede abrir una puerta bastante grande a ese tipo de dinámicas, ¿no? O sea, el implantarte en el cerebro, pues mejoras tecnológicas para, pues eso, ¿no? Superar las barreras que la biología tiene, o el cuerpo humano tiene, ¿no? En ese sentido. O también quizá la manipulación genética no sé si has visto una película que se llama Código 46, que habla de un Bueno, futuro, sí, no sé si la has visto o no. Pues en esa peli habla de un futuro en el cual, en función de tu genética, estás condenado, entre comillas, a vivir en una casta determinada bueno, socialmente. muy acuario. Pues eso, a ver, quiero decir, o sea, no lo descartes, ¿sabes? Mm. Porque Sí, está el tema este, ¿no? De también el elitismo que yo digo acuariano en el sentido de si perteneces a cierto colectivo o tienes ciertas particularidades, puedes acceder o hacer y claro, esto se abre ahí también una posibilidad de que, por ejemplo, en el tema de la salud, pues si perteneces ¿no? eh, sí, a sí, tal casta o demás, pues tienes acceso a unas ventajas que otras personas sí, de sí, otro sí, nivel no puedan acceder a ellas, ¿no? Y bueno, es que aquí sí que entramos ahora en un periodo muy de lo que hemos visto en la ciencia ficción, ¿no? En las películas de ciencia ficción, todas estas películas de utópicas y futuristas, es que estamos en eso ya, viéndolo cómo se va convirtiendo en una realidad. Y bueno, veremos que supera la ficción y que no se produce, pero estamos ya ahí. sí. Sí, eso pues lo que hemos comentado un poco ya, que es cómo la activación de los signos fijos se deja notar muchísimo, porque son los signos que sustentan el mundo, de alguna manera, ¿no? Las cosas que suceden en los signos fijos tienden a permanecer o cuestan mucho de modificar por la naturaleza que tienen. Entonces estamos entrando en temas, pues eso, ¿no? Si hablamos de las castas genéticas y
el individuo dentro de este colectivo acuariano, pues estamos hablando de las tensiones con Leo sobre todo, ¿no? Con Mm, Leo sobre todo y lo que significa ser un individuo único. Y también los otros dos signos fijos, ¿no? Tauro, Escorpio, ¿no? O sea, el cuerpo físico y lo que se esconde dentro del cuerpo físico, ¿no? Lo que subyace bajo la superficie, lo escorpiano, ¿no? Aquello que es un tabú, ¿no? Aquello que es complejo, ¿no? La sencillez taurina versus lo que es más complejo, sí, es lo escorpiano, ¿no? Y todo aquello que está en la sombra y la investigación, ¿no? Aquello que subyace bajo la superficie. Y estas dinámicas así de energía fija, cuando se vayan moviendo, ¿no? Va a ser un cambio bastante importante que vamos a ir viendo como sociedad y nos va a situar a nosotros como el punto focal en el cual estas cosas van a ir sucediendo, ¿no? Por lo que hemos dicho antes de los aspectos con los transpersonales, ¿no? Como Neptuno va pasando por Aries, pues lo que es el individuo y su capacidad para entrar en este nuevo mundo, las confusiones que hemos mencionado, ¿no? El ideal de la mejora personal y este mm. tipo de historias, pues pueden ser bastante importantes, ¿no? En cuanto a eso, ¿no? En cuanto a lo que es el tema salud, ¿no? Y cómo eso va a ir transparentándose en nuestras vidas a raíz de todo este avance científico, tecnológico, etc. Sí, De hecho, sí. también Mm, en este tema de la salud o de lo que significa estar vivos, estar vivas, eh, una vez lo comentaba un amigo que hay como esa posibilidad, que de hecho ya hay páginas web que te permiten como grabar o dejar el legado de quién eres tú y eso mm, que traspase, ¿no? A tu, pues si tienes hijos, nietos, lo que sea, y puedas, como esas personas puedan ver quién eras de una manera eh, muy real, ¿no? Sabiendo, pues eso, como qué pensabas, hablar, bueno, dejar mensajes en ese sentido. Y creo que esto, pues quizá se vaya llevando eso, como en la búsqueda, y antes tú lo mencionabas, ¿no? Estamos como con este tema de las inteligencias artificiales, como queriendo jugar a ser dioses y, y buscar un poco esa inmortalidad, ¿no? A través de la tecnología, de poner incluso al final nuestra alma o lo que sea en en un robot o en algo que continúe como nuestro legado más allá de nuestro cuerpo físico, ¿no? Y mm. ahí se abre también unas perspectivas muy grandes en cuanto a todo eso. Sí, el dejar un legado en el mundo es algo muy leonino, ¿no? El que la gente se entere qué he hecho, ¿no? ¿Qué he hecho yo? ¿Quién he sido yo? Claro, es que el tema de Leo Mm, ahí tiene mucha trascendencia y pienso que todo este tema de la inteligencia artificial va a generar una crisis eh, en el hacer, que al final el ser humano en estas últimas décadas y por no decir siglos, ¿no? Desde la revolución industrial nos hemos basado en el hacer, ¿no? ¿Quién eres? Pues soy astrólogo, soy mecánico, soy lo que sea. mm, Y, y creo que esto va a ir relegándonos a que menos hacer y que nos demos, empecemos a preguntar más en el quiénes somos, ¿no? En el ser. Y pienso que puede abrir por ahí una puerta a que estas crisis generen eso, ¿no? Un quién soy yo, ¿no? Y esa conexión más con ese Leo, ese significado de Leo, quién soy yo dentro de todo esto. claro, Y una visión con Neptuno ahí en el Apex, pues conectaba muy a lo espiritual, ¿no? También como una reflexión, las religiones, qué va a suponer todo esto, ¿no? Y no hemos hablado, tú antes has mencionado el tema de Acuario como el espacio, ¿no? Como lo externo y eso también, ¿no? ¿Qué va a suceder a partir de ahora con el universo, con el espacio, con la aparición de vida en otros planetas o incluso que realmente se aparezca aquí vida de otros planetas? Todo eso veremos cómo va evolucionando. totalmente. Sí, sí, lo que es vida.
fuera de los confines conocidos hasta este momento es como muy acuariano también, ¿no? Que está más allá de la frontera eh, que entendemos como tal a día de hoy, ¿no? Que hay más allá, que también es, pues eso, ¿no? Muy plutoniano, ¿no? El descubrimiento de algo que trastoca nuestra concepción de la existencia, que unido con lo neptuniano, ¿no? Nos da pie a eso, ¿no? A tener una nueva visión de lo que es la realidad, ¿no? O Mm, sea, ponernos en un contexto distinto del cual del que hemos estado participando hasta este momento, ¿no? El cambiar esa realidad puede venir de múltiples facetas. Y incluso, pues eso, ¿no? Salud mental. Cuando hablamos de salud, también hablamos de salud mental y lo que implica, pues, en cuanto a un nivel ético, moral, ¿no? Que es implantarte, pues yo qué sé, chips en el cuerpo para mejorarte. Eso es seguir siendo humano, ya no eres humano. La nada, gente que, en fin, que abrace la tecnología sin más, seguirán teniendo creencias en el sentido de que tú crees en algo más que no sea esta nueva ciencia, ¿no? Nos hemos empoderado como, pues como casi dioses, como venimos diciendo, ¿no? Y ya no necesitamos creencias porque nosotros nos hemos convertido en los creadores de nuestra propia realidad, ¿no? Estas mm, dinámicas así neptunianas, ¿no? De confusión al respecto de lo que es la realidad y morales también, ¿no? Yo creo que tendrán claro. cabida también, no solamente en cuanto a salud física, sino salud mental y concepciones al respecto de la existencia. Mm. Sí, Sí, porque al final la salud física, bueno, se van a ir dando, pues esto, ¿no? Lo que hemos dicho, estos avances tecnológicos y científicos que van a ir como pudiendo poner esos parches a nivel de lo físico, de lo material, pero entramos en esta era de aire, del pensamiento, de las ideas, y quizá la salud vaya más por ese lado, ¿no? Por lo mental y porque aparezcan quizás nuevas enfermedades en ese sentido, igual que hace un siglo te morías por un resfriado y ahora es como algo normal, pues a lo mm, mejor dentro de 30 años pues tener un cáncer es como un resfriado, te lo quitas tal, pero habrá otro tipo de enfermedades más ligadas quizá a lo mental, incluso a eso, ¿no? Al tema de las propias creencias o no sé. Aquí ya abrir la sí, imaginación a lo que pueda suceder en ese aspecto, pero sí que puede haber una evolución en ese sentido. Y el tema de las creencias que dices lo encuentro básico, cómo va a haber un conflicto, un gran conflicto en este tema, ¿no? De las creencias que de hecho antes cuando hablábamos de la carta de la Luna en Cáncer, con ese aspecto a Mercurio y Júpiter en oposición, Mercurio en mm, Sagitario y Júpiter en Géminis, habla de este tema del conflicto, ¿no? En cuanto a las creencias, la fe, nuevas formas de creer o nuevas sí, maneras de entender eso. sí, sí. De hecho, mira. Me parece positivo a mí el hecho de que para el ingreso de Plutón en Acuario estén Júpiter y Mercurio en contacto en recepción mutua. Me parece positivo, porque al final se pueden ver y están intercambiándose dinámicas, ¿no? O sea, se están ofreciendo temas que quizá necesiten de una actualización. Están en los signos contrarios a sus propios domicilios, ¿no? Pero se siguen intercambiando estos temas. Y es un momento en el cual actualizar creencias, actualizar o revisar, ahora justo que Mercurio entra retro, pues en este momento concreto, si hablamos del presente, pues es un momento para revisar todas estas cosas, ¿no? Y intentar aunar esta dinámica geminiana, ¿no? Que se centra en el detalle y en la diseminación de información y en el momento presente y en ¿no? En el estar más en el momento, ¿no? En qué es la novedad, en el estar en múltiples frentes y estar un poco aquí, un poco allá y obtener inputs de diferentes contextos. Y si lo combinamos con Sagitario, que es lo que te da una cohesión, ¿no? Lo jupiterino es lo que intenta cohesionar diferentes verdades en un cuerpo que tenga un sentido, ¿no? Que tenga una coherencia. Y Mm,
esa dialéctica que tienen Géminis y Sagitario, ¿no? A la hora de conformar nuestro mundo cognitivo, ¿no? De saber poner en duda verdades adquiridas que ya necesitan actualizarse y viceversa, ¿no? Y el conformar verdades en función de la novedad. Es lo que yo veo que aquí está sucediendo. Y me parece un momento muy, muy importante, sobre todo por eso, ¿no? Porque estas dinámicas más neptunianas, ¿no? De adicciones o confusión, ¿no? Pueden, yo creo, superarse un poco, ¿no? Si estamos interesados en redescubrirnos, ¿no? Redescubrirnos desde una vertiente más sincera al respecto del momento en el que nos encontramos y cómo queremos ir moviéndonos hacia un futuro. Y la oportunidad es ahora, yo creo, con esta recepción mutua que tenemos entre Mercurio y Júpiter para a menos desgranar en qué momento estamos ahora mismo, ¿no? Y qué se nos viene en un futuro para poder aprovecharlo de una manera más óptima. Me da la sensación. Y A ver, es complicado en el sentido de que, bueno, todo lleva una dinámica todavía muy anclada a lo pasado, por así decirlo. Y sí que vamos evolucionando, ¿no? Se nota, por ejemplo, a través de estas dinámicas más vinculadas al autoconocimiento, la astrología, el tarot evolutivo, se va viendo como cada vez hay más gente interesada en estos aspectos, pero bueno, creo que todavía queda un poco de recorrido y será a través de crisis más profundas que vayamos entrando más en ese cambio de conciencia. Es eso, a medida de que Plutón se vaya adentrando en Acuario y vaya apretando ahí esas clavijas y los otros planetas transpersonales vayan haciendo también sus movimientos, pues iremos viendo, ¿no? Todo este, este tema, esta dinámica. Veremos a ver qué nos propone todo esto. sí, pero de luego vivimos momentos muy interesantes. Y ahora con energía mutable, ¿no? Que tenemos a Júpiter y Saturno en signos mutables. Tenemos mucha energía de estar entre dos aguas. Y me ha parecido muy curioso lo que has comentado de las enfermedades mentales, ¿no? Como quizá pues dentro de unos años pues exista una adicción, ¿no? O una enfermedad que esté vinculada con el sobreuso de la tecnología, ¿no? O algo por el Sí, estilo, ¿no? que te vayas del mundo, o sea, que pierdas el pie con la realidad, por ejemplo, que es muy de ese Neptuno ahí dirigiendo la batuta, Pues, ¿no? mm, De realmente, pues eso, cuando comencemos a entrar en mundos virtuales y estemos ahí, el no saber disociar la realidad física de la realidad virtual, puede ser que entre nuestro cerebro en un cortocircuito y que eso produzca una serie de enfermedades, ¿no? Por imaginarnos algo que es muy, yo los traigo mucho del cine, ¿no? De cosas que hemos visto y me acuerdo incluso de eso, ¿no? Películas en las cuales se, se inyectaba una sustancia que producía como más alteración todavía en el cerebro para conectar de una manera mucho más física y placentera con esa realidad virtual, ¿no? Y bueno, Neptuno habla de las sustancias también y demás, y que todo eso se mezcle para conectar con lo virtual, pues, y con lo tecnológico, pues bueno, veremos si se da o no se da sí. desde ese ámbito. Sí, quizá pues un redescubrimiento de la espiritualidad, ¿no? A raíz de Sí, eso. eso está claro. Yo creo que ahí las religiones tal como las conocemos van a... De hecho, creo que el cristianismo está muy ligado a estos ciclos también de Plutón y bueno, ahí veremos cómo va. No sé si fue Pablo Flores, ¿sí? El astrólogo. Eh, Creo que en un vídeo lo estuve explicando estos ciclos de Plutón con el cristianismo también. Y bueno, tú decías, ¿no? Con el tema antes de la Revolución Francesa, el protestantismo y todo este tema, ¿no? Y bueno, al final es eso, ¿no? La religión pues nos conecta al tema de las creencias, más allá de lo material, de lo físico que habitamos y el tema del creer y que haya dioses de una u otra religión es algo que siempre va implícito con con el ser humano.
Y veremos a ver si esta transformación de la religión, no sé, también a veces pienso que puede ser la ciencia como la nueva religión, ¿no? Y que entremos en un cientificismo totalitario que un poco, por ejemplo, cuando el COVID se vio, ¿no? Lo que decía el señor que salía en bata en la televisión era lo que había que hacer y si no lo hacías, pues eras como un paria en ese sentido, ¿no? Y bueno, veremos si se dan cosas así en ese extremo, se vaya llevando a ese extremo plutoniano en Acuario. Total. Y mira, pasando, proponiéndote un poco otro tema. El tema, hemos hablado de la salud y no sé, quizá en cuanto al tema del dinero lo hemos tocado un poco por encima, Mm, pero a un nivel personal yo lo veo pues muy encaminado hacia los temas de descentralización y las nuevas formas de intercambio comercial, por lo que hemos mencionado de Géminis también, ¿no? Con Urano en tránsito por Géminis y en buen aspecto con Plutón, pues lo veo muy de eso, ¿no? Muy de la diversidad en cuanto a opciones a la hora de transaccionar, ¿no? Porque Géminis tiene mucho que ver claro. con lo mutable, con la multiplicidad, ¿no? Y el hecho de que estén ahí en buenos aspectos me da la sensación de que el tema de descentralización, que vendrá más del lado acuariano, ¿no? Que está Ujú. Plutón está en la posición superior, entonces irá como dándole inputs, ¿no? Desde el colectivo, como esas redes, esas cadenas, ¿no? Descentralizadas van a ir ofreciendo canales de intercambio de valor entre personas, ¿no? O de información incluso, ¿no? Lo veo bastante importante en cuanto a los temas de dinero, ¿no? De algo que vamos a ir percibiendo en nuestras vidas de una forma mucho más palpable. Y ¿qué más? Pues Bueno, ahora tenemos ya desde hace unos años el tema de la blockchain que nos da la mm, posibilidad esa, ¿no? De eh, crear sistemas descentralizados en los cuales está todo abierto, ¿no? Y todo de una forma muy transparente, muy democrática realmente, porque todo está conectado con todo y todo el mundo tiene la misma información en este sentido. Y por ejemplo, en el tema que tú comentabas antes, muy interesante, ¿no? De eh, cómo se ha separado y el tema de las estructuras de poder y se han conectado más al control a través de lo económico, ¿no? Y cómo lo económico ha influido en esta separación del gobierno con el pueblo y demás, pues con estas nuevas dinámicas lo que se puede hacer es eso, es crear sistemas que realmente democraticen más el dinero, las riquezas, la propia política también, que se pueda renovar en ese sentido a través de estos sistemas tecnológicos y bueno, ahí iremos viendo. Yo pienso que es lo que viene ahora, a partir de 2025 y 2026 esta fase saliendo Urano de Tauro, ese último coletazo en Tauro es el cambio a nivel económico, ¿no? Y de la transformación de lo físico, el dinero fiat, eh, de los activos más fiables hasta ahora, como el oro, la plata y todo esto, pues esos recursos físicos, cómo van a verse también sometidos a un cambio en esta era digital, ¿no? Lo que se conoce como la tokenización de los activos, ¿no? De pasar cosas físicas, convertirlos en tokens para poder negociar digitalmente con ellos. Y ahí se abre un universo que tendremos que estar, por eso decía, y la importancia de estar atentos a eso, que no manejen como han manejado, hemos dejado que manejen hasta ahora quienes tienen el poder y tomar ese poder de vuelta para poder también eso, ¿no? Conectar con ese valor de lo económico a través de lo individual, con ese paso también como tú mencionabas, de Neptuno y Saturno Aries, ¿no? De esa figura de lo individual también, bueno,
que tengo yo como individuo también de valor y cómo yo manejo ese valor, mi dinero, mi talento en la sociedad. Sí. Y luego, pues sí, en relación, pues eso, a lo que hemos comentado un poco ya, ¿no? La activación de los signos fijos. Y Tauro es uno de los signos fijos, donde tenemos una energía transpersonal en estos momentos. Y estos cambios de valores a un largo plazo lo veo bastante ahí, ¿eh? O sea, cómo eso va a ir, pues, modificándose, como estos valores fijos taurinos van a ir adquiriendo otros matices y como tú comentas, la tokenización, etc., etc. Y en relación a esto, ¿no? A lo que son los valores, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con el tema del amor, entre comillas, ¿no? ¿Qué valoramos en cuanto a esas cosas? Y pasamos al último tema ya de los tres pilares fundamentales de lo que nosotros como seres humanos queremos en nuestras vidas, ¿no? Y vamos, ¿cómo decirlo? Determinando la cualidad de nuestro momento presente en función de esos tres estados, ¿no? Salud, dinero y el amor también. Yo veo este tránsito de Plutón por Acuario, lo veo muy vinculado. No sé si has leído un libro que tiene Richard Idemont que se llama La astrología de las relaciones. Sí, 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 yo lo tengo, lo tengo ahí. Pues en este libro este hombre habla de cómo los signos fijos para los griegos representaban los cuatro estados del amor humano. Y Acuario lo relacionaban ellos con lo que se conoce como ágape, En la agape, sí. el ágape, que es el amor universal, ¿no? Y a mí me da la sensación de que este tránsito que va a hacer Plutón por Acuario, tensionando los signos fijos, ¿no? Porque Tauro tiene mucho que ver con, al menos para los griegos, tiene que ver con el amor físico, ¿no? Con la epistemia que llamaban ellos, que era como una atracción animal hacia un cuerpo o unas formas, ¿no? Y Leo tenía que ver con la filia, ¿no? Que era algo que nos conecta con la sensación de estar conectados con alguien por cómo nos hace sentir, Ujú. ¿no? A un nivel de amistad incluso, ¿no? Algo más relacionado con el opuesto acuariano, que tiene también mucho que ver con eso. Y en cambio Scorpio tenía que ver con el Eros, ¿no? Que era lo que nos atrae de alguien más allá de las apariencias, ¿no? Ese misterio que hay, Sí, la atracción, ¿no? La atracción más sí, pasional o más profunda. sí. Y yo veo pues este tránsito de Plutón en cuanto a temas más sentimentales, vinculares, etc. Lo veo muy por ahí, ¿no? Como esos tres pilares de la representación de lo que el amor significa para la humanidad en ese sentido van a dar un vuelco ahí bastante Ujú. intenso, ¿no? Y como el amor La universal, sexualidad también, como tal. absolutamente, absolutamente, ¿no? Y, o sea, cómo esta percepción mental de lo que entendemos como amor, ¿no? Va a ir transparentándose de diferentes maneras, ¿no? O sea, todo lo que es inclusivo, exclusivo, ¿no? O sea, ¿cómo diría, ¿no? Y también incluso cómo la tecnología puede acercar a las personas o marginarlas, ¿no? O separarlas, ¿no? La capacidad para tener relaciones a distancia, que la distancia no sea un impedimento y luego pues que tengamos a las personas que tengamos vínculos personales en nuestras vidas y nos sintamos completamente desapegados de esos vínculos, ¿no? Mm. Convivir con alguien, ese tipo de Bueno, dinámicas, y enamorarnos de una inteligencia artificial. por ejemplo, ¿no? Hay una película, se Robots. llama Her, no sé si la has visto, Her. Mm, sí. Es que eso ya está, o sea, ya hay inteligencias artificiales que puedan ser, puedes hacer que sean tu novia o tu novio y estar conectado a eso. Y eso implica lo que hemos dicho antes, ¿no? De esa desconexión, esa evasión de la realidad que muchas personas van a poder vivir o sentir, ¿no? Como yo, si me enamoro de una inteligencia artificial, de un aparato, ¿no? Un aparato que voy a llevar conmigo y demás, cómo eso me disocia de otras personas, de la realidad que hay a mi alrededor, ¿no? De mi propia fisicalidad, ¿no? Cómo voy a hacer eh, el amor, cómo voy a tener actos sexuales, de qué manera.
que otras, a través de la robótica, cómo se va, que ya se está generando, ¿no? Ostras, aquí se abre un tema que no que entendemos el amor desde el lugar, desde un lugar así como más romántico, pero ahí en el amor yo creo que también entra una parte espiritual muy importante, ¿no? De la conexión del ser humano con otros y cómo eso nos hace sentirnos parte de algo, ¿no? Y no sentir como ese vacío que el ego tanto rechaza, ¿no? De ese vacío de la fuente y de volver a esa fuente. Entonces, bueno, un tema que creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero da para hacer otro vídeo ahondando más en ese, en estas temáticas que van a ser muy interesantes de ver cómo evolucionan, porque se abre todo un panorama diferente, ¿no? Para el ser humano. Sí. Sí, claro, pues mira, yo creo que, como tú dices, si quieres lo dejamos para el día de hoy, lo dejamos aquí ya y podemos continuar otro día si te apetece. Yo te invito aquí a que Sí, vengas a hablar de astrología cuando te apetezca encantado y estaré. sí, y bueno, muy interesantísimo como siempre que hablo contigo, estas charlas así que hemos tenido. Igualmente. Siempre se aprende, siempre es lo bueno de la astrología cuando hablas con otras personas de su punto de vista en cuanto a esos arquetipos, esa simbología y como siempre la simbología se enriquece cuanto más puntos de vista hay, ¿no? Y entonces, pues nada, muy agradecido por este espacio hoy y me lo he pasado genial hablando de este tema. Gracias a ti por tu tiempo. Espero que nos podamos ver prontito. Y Seguro nada, que sí. aquí está Plutón entrando en Acuario para los próximos 20 años. Lo tenemos aquí, señores. A ver qué hacemos con él, ¿no? A ver, a ver lo que hacemos y a ver lo que nos deja hacer. Eso es. Bueno, Isaac, Un abrazo, Robert. un abrazo muy Cuídate. grande. Hasta prontito.